Que vayamos a la palabra del Señor. Estamos tratando un tema bajo el título Las acechanzas del diablo y las artimañas del error. Esta ya es la tercera entrega. Hemos tomado primero una introducción, luego vimos el origen del mal, y hoy vamos a hablar sobre la demonización de los creyentes. Pero antes de hablar de la demonización de los creyentes, tenemos que hablar de la actividad general del maligno, del sistema que él ha creado, y luego hablaremos del creyente dentro de ese sistema, para que al final podamos comprender esto de la demonización de los creyentes. Para tal efecto, quiero que vayamos al libro de Hechos de los Apóstoles. En el capítulo 5, vamos a leer solo un versículo, el versículo 3, que va a ser nuestro texto base sobre el tema que nos va a ocupar en los próximos minutos. Voy a leer a favor de usted por favor siga con sus vistas la lectura de la palabra. Hechos de los Apóstoles, capítulo 5, versículo 3, palabras del apóstol San Pedro a un discípulo llamado Ananías. Dice así la palabra del Señor: y dijo Pedro: Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? En este texto vemos claramente cómo es posible que Satanás haya llenado el corazón de un cristiano genuino, de un cristiano verdadero. No tenemos razones para creer que Ananías y Zafira, su esposa, no fuesen cristianos verdaderos. Todo lo contrario, eran cristianos verdaderos, cristianos genuinos, que hacían parte del cuerpo de Cristo en Jerusalén y que hicieron un fraude, pero ese fraude en verdad no fue el pecado en sí, sino que el pecado que ellos cometieron fue mentir al Espíritu Santo. Pero esa mentira al Espíritu Santo fue producida por una llenura de Satanás en el corazón de ellos dos. Para poder entender esto, tenemos que mirar primeramente en términos generales las actividades del maligno. Cuando uno revisa en las Sagradas Escrituras, hay una gran variedad de apelativos que se le da al maligno. Porque esto lo que señala es que él puede atacar con una gran variedad sus objetivos. Desde la ferocidad del dragón escarlata que se menciona por allá en Apocalipsis capítulo 12, hasta la belleza de un ángel de luz, como lo dice la segunda carta a los Corintios capítulo 11, el maligno se puede adaptar en su apariencia y en sus estrategias o sus tácticas para irlas acomodando en sus ataques a las personas. La táctica principal de Satanás es atacar a Dios, atacar su programa, atacar su sistema, atacar el reino de Dios, atacar el cuerpo de Cristo, ofreciendo un reino falsificado. Hoy en día, Satanás promueve una cierta forma de piedad que está disfrazada y al mismo tiempo niega la eficacia y el poder de esa piedad. Como lo dice Pablo a Timoteo en su segunda carta, capítulo 3, en el versículo 5. Y para que esto surta efecto, el efecto que él quiere, hace que sus ministros se disfracen como ministros de justicia. Y de ahí, hermano, que han salido tantas sectas religiosas y tantas denominaciones cristianas.
Se dice que en el mundo actualmente, esa es la estadística hasta el año pasado, no sé este año, hasta el año pasado, en el mundo existían 38,000 denominaciones cristianas. Denominaciones cristianas, todas ellas con su propio sistema de gobierno, etc. Y muchas de ellas falsificadas, muchos de ellos herejías, basándose en las Sagradas Escrituras. ¿Para qué es esto? Para engañar. A nivel internacional, la actividad principal de Satanás es engañar a las naciones. Eso lo dice Apocalipsis capítulo 20, versículo 3, que cuando el Señor Jesucristo retorne a esta tierra con poder y gloria, establecerá un reino milenial, un reino por 1000 años, y Satanás estará encerrado en un abismo durante esos 1000 años. Y el texto de Apocalipsis dice, es para que no engañe a las naciones. Hoy por hoy y mientras tanto, él engaña a las naciones. La pregunta es, ¿y cómo engaña él a las naciones? Bueno, y aquí nos vamos a meter en algo que es un poco complicado. He orado al Señor que me dé su gracia para que yo pueda darme a entender, pero también necesito de su atención. Nosotros aquí hemos entendido que lo que el apóstol San Pablo escribe en la segunda carta a los tesalonicenses, capítulo 2, los versículos 6 y 7, se habla de el misterio de la iniquidad. Pablo está hablando de un misterio al que él llama misterio de iniquidad, que está relacionado con la manifestación del anticristo. El apóstol San Pablo le llama en esa carta al anticristo el hijo de pecado, el hombre de pecado, perdón, y el hijo de perdición. Él dice en el verso 3, verso 4 de ese capítulo, que no va a venir el Señor Jesucristo sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado y el hijo de perdición. Una cosa es que venga la apostasía y otra es que se manifieste el hombre de pecado y el hijo de perdición, es decir, el anticristo. Para que él se manifieste, el apóstol San Pablo dice en el verso 6 que hay algo que lo detiene. En el texto griego, el artículo que acompaña al verbo detener, hay algo que lo detiene. Está bien traducido en la Reina Valera, porque no se trata de una persona, no se trata de un conjunto de personas, como algunos maestros lo han enseñado, que lo que detiene la manifestación del anticristo es el Espíritu Santo en la iglesia. Que mientras la iglesia esté sobre la tierra, el anticristo no se puede manifestar, lo cual es una interpretación errada. Lo que el texto está diciendo es que no es que sea una persona, sino que es algo. No se sabe qué, dice una cosa. El artículo que acompaña al verbo nos da a entender que es una cosa. Es algo, no se sabe qué. Por lo menos hasta el verso 6 no se sabe qué. Cuando en el idioma griego original el artículo está acompañando a un sustantivo, se sabe que indica específicamente lo que es. Ejemplo, si yo digo la casa, artículo la es femenino, porque la casa es una palabra femenina. Entonces yo debo decir la casa. Cuando yo digo la casa, estoy indicando específicamente algo. Cuando yo digo el automóvil, artículo masculino, el automóvil, estoy señalando hacia un objeto definido. Pero cuando el artículo es neutro, en el español es algo. Ese algo, ese no sé qué. En el griego el artículo es neutro.
por lo cual no está indicando a un objeto definido, sino que dice una cosa. Hay una cosa que está deteniendo la manifestación del anticristo. Y en el verso 7, la primera palabra que aparece en el texto original es la palabra gar. Y la palabra gar significa, es una preposición que da una preposición de razón. Es decir, va a dar una explicación. En el español es ¿por qué? Entonces, Pablo está diciendo: cuando yo estuve entre vosotros, yo os he dicho estas cosas. En otras palabras, él, mientras estuvo presencialmente en Tesalónica, le enseñó a los discípulos en Tesalónica este asunto. Ahora que les está escribiendo esta carta, les dice: recuerden que yo ya les había enseñado estas cosas, que hay algo que está deteniendo la manifestación del anticristo. Y luego explica qué es. Luego dice: porque, verso 7, porque lo que hasta ahora lo detiene, y otra vez artículo neutro, la cosa que lo está deteniendo, hasta que no sea quitada de en medio, no se va a manifestar. Pero cuando dice porque, dice: está obrando el misterio de la iniquidad. En otras palabras, el misterio de la iniquidad es esa cosa. Tenemos desequilibrios en nuestras almas, pero eso es otro tema. Bien, la criatura, el gran querubín, fue no solo desequilibrado, sino lleno de desequilibrio, lleno de iniquidad. Luego, cuando viene a la tierra y hace pecar al primer Adán, al primer hombre, también sembró la semilla de la iniquidad en la humanidad. Con lo que no contaba Satanás es que la iniquidad en el ser humano actúa de manera distinta que como actúa en el mundo espiritual o en los demonios. Satanás calcula las consecuencias del mal que él quiere hacer. Satanás planifica todo lo que él desea hacer, el mal que él quiere hacer. Mientras que el ser humano no calcula las consecuencias. El ser humano solamente es llevado por su iniquidad a hacer el mal, aunque piense que esté haciendo el bien, y finalmente desencadena consecuencias nefastas. Hermanos, una vez que el hombre ha podido degustar cierto poder, él no quiere abandonar ese poder, sino que quiere más poder y más poder y más poder. En los gobiernos en el mundo sucede eso. Hemos visto personas déspotas que una vez obtienen poder, no quieren abandonar el poder, sino que quieren continuar en él, y para eso pues no calculan las consecuencias. Satanás ha observado que la iniquidad que él sembró en el ser humano se le ha salido de las manos, se le ha salido de control. No ha podido controlar eso. El ser humano es ambicioso. Ahora, esto finalmente es lo que está deteniendo la manifestación del anticristo. Entonces, ¿qué es lo que está haciendo Satanás? Engaña a las naciones, engaña a sus gobernantes, por un lado, desviando la adoración que le pertenece al verdadero Dios, para que las naciones adoren otros dioses, o para que los adoren a ellos mismos. Y por otro lado, siembra discordias, siembra guerras, conflictos internacionales, para tratar de crear un caos internacional, generando un colapso económico, social, político, etcétera, y que se propicie una anarquía social para que los gobiernos del mundo sean derrocados y pueda surgir un único líder mundial, y esto es el anticristo. Sin embargo, cada vez que se ha presentado cierto movimiento anárquico social en el mundo, por ejemplo, el feminismo, por ejemplo, la comunidad LGTBIQ+, son movimientos anárquicos que abiertamente han dicho rebelarse
contra el sistema gubernamental y reclaman sus derechos, y los gobiernos les han venido cediendo los derechos. No sé si me estoy dando a entender. Por lo tanto, se frustra la intención de Satanás que esos tipos de anarquía le hagan daño a los gobiernos. Los gobiernos ceden, los gobiernos les dan amparo, los gobiernos les dan derechos. Entonces, toda esta iniquidad en el ser humano es realmente lo que está deteniendo la manifestación del anticristo. Examinemos ahora la palabra misterio. ¿Por qué Pablo llama misterio de la iniquidad? Porque la iniquidad es un misterio. Bueno, Pablo tiene que estar pensando en alguna enseñanza que él les dio a la iglesia en Tesalónica de forma presencial, y que cuando les escribe esta segunda carta a los hermanos ya saben de qué se trata. Hasta donde lo hemos estudiado, sabemos que hay un pasaje misterioso en el primer capítulo del Génesis. Primer capítulo del Génesis, verso 14 y verso 16. En los textos originales hay algo muy curioso. En el verso 14 dijo luego Dios: haya lumbreras en la expansión de los cielos. Para que la palabra lumbreras aparezca en el texto original en hebreo tiene que decir meorot. Meorot. Y resulta que cuando examinamos los textos originales no dice meorot, sino dice meerat. Cambian las vocales, pero al cambiar las vocales cambia la palabra. Igual sucede en el español. Si yo digo casa y después digo cosa, no es lo mismo casa que cosa. No es lo mismo cosa que caso. No sé si me estoy dando a entender. Cambian las vocales, pero cambian las palabras. Por lo tanto, el significado es distinto. Para que la palabra meorot, que es la palabra lumbreras, luminarias, luces, necesita una letra intermedia en la palabra, y en el Génesis 1:14 esa letrica no existe. ¿Cómo se traduce la palabra meorot? Repito, meorot se debe traducir luces, luminarias, lumbreras. Pero resulta que ahí no dice, en el original no dice meorot, dice meerat. ¿Y qué significa meerat? Significa maldiciones. Como si dijera no, dice el texto original: dijo luego Dios, haya maldiciones en la expansión de los cielos. Y luego en el verso 16, cuando dice: y dijo Dios, hizo Dios, las dos grandes lumbreras. Ahí también la palabra lumbreras en el original otra vez es meerat. Como si dijera: hizo Dios las dos grandes maldiciones. Dice: una para la lumbrera mayor. Y ahí cuando dice la segunda palabra lumbrera mayor, en el original sí dice lumbrera mayor, dice maor hagadol. Maor, luz, lumbrera en singular, luminaria en singular, la grande, la lumbrera mayor. Es como el texto tratando de decir que Dios hizo maldiciones, una para la lumbrera mayor, para que dominara el día, y otra para la lumbrera menor, para que dominara la noche. Por lo tanto, hermano, esto es extraño, muy extraño. Y hay una Biblia en el español que sí lo dice bien, lo traduce bien. Es la Biblia textual, la 4ª edición. Traduce: y constriñó Dios las dos grandes maldiciones, una para la lumbrera mayor y otra para la lumbrera menor. Hermano, esto sigue siendo entonces ¿qué? Un misterio que el apóstol San Pablo traslada a la manifestación del anticristo. Desde el principio Dios constriñó unas maldiciones en la expansión de los cielos,
Y una de esas maldiciones está en la lumbrera mayor y otra está en la lumbrera menor. En un lenguaje alegórico, la lumbrera mayor, que es el sol, representa a Cristo, y la lumbrera menor, que es la luna, representa al lucero, que era el reflejo de la gloria de Dios. Entendemos lo de la maldición para la lumbrera menor, o sea, para el lucero, pero como que no entendemos bien la maldición para el sol, sol de justicia. Pues Pablo es el mismo que desarrolla esa doctrina cuando dice que estaba escrito que él fue maldito por nosotros, porque escrito está: maldito todo aquel que es colgado en un madero. Él llevó nuestras maldiciones, Cristo lleva nuestras maldiciones en la cruz del Calvario, y desde el principio, desde la creación misma, Dios estaba anunciando que el Mesías, nuestro Salvador, nuestro Redentor, iba a llevar nuestras maldiciones y que se iba a hacer maldito por amor a nosotros. El Evangelio, en otras palabras, predicado desde la creación. Pero no tengo tiempo de ahondar con más detalles sobre este asunto. Tengo que dejarlo ahí. El mundo es un sistema organizado cuya cabeza es Satanás. El Señor Jesucristo reconoce que Satanás es el príncipe de este mundo. Lo dice San Juan capítulo 12 verso 31. Él es el príncipe de este mundo, y cuando fue tentado por Satanás en el desierto, no revirtió la prerrogativa de Satanás cuando dijo: yo te daré todos los reinos del mundo y la gloria de ellos, si postrado me adorares, porque a mí me fueron entregados y a quien yo quiera se los doy. Lo dice Lucas capítulo 4. ¿Cómo es que Satanás alega decir que a él le fueron entregados los reinos del mundo? ¿Y cómo es que Jesús no corrige a Satanás por eso? Da por sentado que es la verdad. Satanás quedó a cargo del monopolio del sistema del mundo. Él encabeza el sistema del mundo, que es un sistema contrario al de Dios, que es un sistema rival al de Dios. Rivaliza con Dios a través de este sistema. Y ahí es donde entramos nosotros, los creyentes. ¿Cómo hacemos para comportarnos en un sistema así? ¿Qué pasa con el cristiano en el mundo? Número uno, el cristiano en el mundo debe estar separado del mundo. Lo dice Santiago capítulo 1 versículo 27. Allí se pide o se exige al creyente que debe mantenerse sin mancha del mundo. Dice ahí: la religión pura y sin mancha delante de Dios el Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Y ahí mismo en Santiago capítulo 4 versículo 4 se dice que la amistad con el mundo es enemistad con Dios. Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye en enemigo de Dios. Y en la primera carta del apóstol San Juan, en el capítulo 2 verso 16, Juan declara que todo lo que hay del mundo, todo lo que hay en el mundo no proviene del Padre. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. Entonces, necesitamos entender que nosotros como cristianos necesitamos mantenernos separados del mundo. Y eso es lo que la Biblia refiere como santidad. Santidad no es otra cosa, sino mantenernos aparte de esos deleites que el mundo ofrece. Ahí lo dice: los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida, los deseos de la carne no provienen de Dios, provienen del mundo.
Pero también el creyente tiene que ser consciente que el creyente está situado en el mundo. Vivimos en este mundo. Necesitamos trabajar. Necesitamos tener una economía. Necesitamos vivir en este mundo. ¿Cómo hace el cristiano para vivir en este mundo? ¿Cómo podemos estar propiamente relacionados, correctamente relacionados con el mundo en donde estamos situados? Es la pregunta. Entonces tenemos dos pautas. Número uno, el creyente puede usar las cosas del mundo sin abusar. Repito, el creyente puede usar las cosas del mundo, pero sin abusar de esas cosas. Primera de Corintios 7:31 dice: y los que disfrutan de este mundo, como si no lo disfrutasen, porque la apariencia de este mundo se pasa. Entonces, hermano, ¿es malo ir al estadio a ver mi equipo favorito? No, no es malo. Eso pertenece al sistema, pero no es malo. Se volverá malo si tú reemplazas las cosas de Dios por el estadio. ¿O te gusta practicar el deporte? Practicar deportes no es malo, es bueno, te hace bien para tu salud. Lo malo es que tú reemplaces las cosas de Dios por irte a hacer deportes. La Biblia dice que todo tiene su tiempo, ¿verdad? ¿Es malo ir al cine? No, no es malo ir al cine. Una película de estreno, qué chévere ir, ojalá en familia, bien. Lo que se vuelve malo es ir al cine en vez de venir al servicio de adoración, de alabanza corporativa. Te vas para el cine, reemplazas una cosa por la otra. En la parábola, los invitados, ¿cómo es posible que cambien el polvo de la tierra por el oro del cielo? Hay cosas que son neutras, no son buenas ni malas, pero uno mismo puede hacer de ellas buenas o malas. Y número dos, pauta número dos, el creyente, siendo que vive en el mundo, está situado en el mundo, debe disfrutar, pero no amar las cosas del mundo. Puede disfrutar, pero no amar las cosas del mundo. Primera de Juan, en el capítulo 2, verso 15, dice: no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Ya con esto en mente, entonces hasta aquí hemos visto que el creyente debe vivir en el mundo, pero separado del sistema. De hecho, nuestra economía, la economía del creyente no debe depender del sistema, sino que debe depender del sistema de Dios. Y esa es una manera de usted separarse del sistema del mundo. Número dos, hay que tener conciencia que usted y yo estamos situados en el mundo. Necesitamos trabajar, necesitamos hacer transacciones con las personas del mundo. Y a veces es hasta mejor, hermanos, tenemos que decirlo. Si somos honestos con nosotros mismos, tenemos que decirlo. Hacer la denuncia no es malo, hacer la denuncia es una acción profética, para que usted lo sepa. Lo primero que un profeta hace, yo no soy profeta, no, sino que estoy enseñando que lo primero que hace un profeta es denunciar, luego pronunciar y de último anunciar. Bueno, entonces la denuncia es legítima. A veces es mejor usted hacer una transacción, un negocio con un inconverso que con un cristiano. ¿Qué cosa? No debería ser así. Desafortunadamente así es. Una hermana tenía su camioneta personal en donde se transportaba para su trabajo, se le averió y la llevó a un mecánico que le recomendaron que era cristiano. Y ella en confianza se llevó la camioneta para donde el hermano cristiano, le comentó cuál era su inconveniente.
El mecánico dijo: tranquila, no se preocupe, se la voy a revisar, déjemela aquí. Y los repuestos que necesite yo se los consigo originales, se los pongo y usted después me los paga en la factura. Al día siguiente la llamó y dijo: su camioneta está lista, puede pasar por ella. Pasó por ella, la camioneta muy bien. 8 días después ella tuvo un viaje fuera de la ciudad y por allá en la carretera se varó. Se varó. Ella preocupada: Dios mío, tengo que solucionar eso. Llamó una grúa, la llevó la camioneta al pueblo más cercano, y un mecánico de un pueblo, de hecho, dice que estaba tomando cerveza cuando ella llegó con la camioneta y estaba ya un poco entonado el hombre. Y le dice: mire, por favor, es que me quedé varada, yo no sé qué pasó, hace poquito la mandé a reparar y estoy por aquí, por acá. El señor destapa la camioneta, revisa una cosa y otra y le pregunta: ¿y qué fue lo que se le dañó a la camioneta? ¿Se le dañó esto? ¿Se le dañó lo otro? El mecánico le puso los repuestos. Dijo: señora, qué pena, esos repuestos no son los originales, pero el hermano cristiano se los cobró como originales. Por el amor a Dios, hermanos queridos, tenemos que dar muestras de nuestra regeneración. ¿Cómo es posible eso? Entonces, el cristiano debe ser competente para el mundo. Eso es lo tercero. El cristiano tiene que estar separado del mundo. El cristiano debe tener conciencia que está situado en el mundo. Y tercero, el cristiano tiene que ser competente para el mundo. Y no solo competente para el mundo, sino brindar un servicio de calidad a los semejantes. Si yo soy zapatero y arreglo zapatos, mis clientes, sean inconversos o sean cristianos, yo debo brindar lo mejor de mi trabajo, porque es un servicio que estoy prestando a mis semejantes. Me pagan por eso, pero al mismo tiempo estoy sirviendo. Si soy confeccionista de ropa, debo ser el mejor en ello. Si soy panadero, debo brindar el mejor producto para la comunidad, hermano. Que la gente diga: ese señor allí de la panadería es cristiano y hace el mejor pan. No que digan lo contrario. Debe ser competente. El creyente puede mantenerse victorioso en este mundo. No digamos que no. Mi esposa leyó al principio un versículo en Primera de Juan capítulo 5, en el versículo 4 y en el versículo 5 dice: porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Y el verso 5 dice: ¿quién es el que vence al mundo sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Si tú y yo hemos creído que Jesús es el Hijo de Dios, y si nosotros hemos nacido de nuevo, podemos mantenernos victoriosos, porque la victoria es nuestra fe, y debemos revelar nuestra fe a los demás, tanto a los hermanos en Cristo como a los inconversos. Debemos dar testimonio que somos creyentes. Una de las tácticas, una de las acechanzas del diablo es que el creyente se siga comportando como un inconverso. No, hermanos, ya no somos como antes. Ya no nos comportamos como antes. Ya la cerveza quedó atrás. Ya el ron, el aguardiente, eso es parte del pasado. La rumba en diciembre, me gusta el ron de vino, eso ya quedó en el pasado, hermano. Eso no hace parte de nuestra nueva vida. La Biblia dice: el que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Y claro que el creyente debe luchar con cosas que en su alma todavía lo cargan, con los desequilibrios que hace un momento decíamos que están en nuestra alma. El creyente debe hacer un trabajo de renovación en el alma. Pero eso es otro tema. Por lo tanto, dicho lo anterior, quiero hablar de la demonización de los creyentes. La posible demonización de cristianos verdaderos
ha sido un aspecto muy polémico dentro de la iglesia cristiana y dentro de la llamada guerra espiritual. La escritura por un lado, la historia por el otro, la historia de la iglesia, y tres, la experiencia cotidiana de nosotros nos informa que en condiciones inusuales, eso sí, condiciones inusuales de pecado de una persona, pecado propio de la persona, o por causa incluso de pecado de otros contra ellos, el creyente puede llegar a tener una situación de demonización. Y este tema ha sido tan mal enseñado en la iglesia que no hemos tenido claridad sobre eso. Quiera Dios que en los minutos que nos restan lo podamos hacer. Voy rápido, abróchense los cinturones de seguridad para que no suframos. Sabemos que los creyentes demonizados, antes de convertirse a Cristo, una vez que se convierten a Cristo, no quedan automáticamente liberados de los efectos, atención, de los efectos demoníacos. En el creyente pueden quedar traumas. En el creyente pueden quedar manifestaciones. En el creyente pueden quedar influencias. Ya no van a quedar los demonios, porque una persona convertida, el Espíritu Santo viene a morar en esa persona. Y no es bíblico que un demonio pueda llegar a estar en donde Dios está. Inmediatamente los demonios se espantan. El apóstol Santiago dice que los demonios creen y ellos tiemblan. No resisten la presencia de Dios. Sin embargo, como el Espíritu Santo viene a morar es en nuestros espíritus humanos, todavía en el alma y todavía en esta carne, los demonios pueden estar haciendo su trabajo. Ahora bien, la liberación de un creyente en esas condiciones no es necesariamente con un evento crítico. Evento crítico es que cuando alguien ministra sobre otra persona, la persona entra en una manifestación de alguna influencia demoníaca y la persona puede caer al piso y revolcarse y gritar y sufre mientras es desatado o mientras sale todo efecto demoníaco del creyente. No necesariamente debería ser así. A veces la persona, cuando no se dispone en hacer ella misma un trabajo de liberación, pues a veces lo que se requiere es la ministración. Y la ministración es necesaria. Mi posición es que los creyentes verdaderos pueden estar demonizados y que esa demonización puede ser susceptiblemente ir desde lo más grave hasta lo más leve, o desde lo más leve hasta lo más grave. No afirmo que los creyentes puedan estar poseídos, pero sí demonizados. Es que hay que hacer la diferencia entre demonización y posesión. Una posesión es que un demonio o varios de ellos, en el caso del endemoniado gadareno, se sabe que tenía miles de demonios viviendo dentro de él, morando dentro de él, controlándolo. O en el caso de María Magdalena, que la Biblia registra que el Señor Jesús había expulsado de ella 7 demonios. Es decir, que pueden estar varios demonios dentro de una persona. Eso se le llama posesión. Pero la demonización puede ser una influencia, un ataque desde el exterior. Miren, hermanos, cuando en Efesios el apóstol San Pablo dice, está hablando de los pecados del habla, los pecados de la lengua, llamémoslo así. Él dice que no mintamos los unos a los otros. Eso, la mentira es un pecado de la lengua, pecado del habla. Y dice, quítese de vosotros toda gritería, toda maledicencia, pecados del habla. Y cuando él está hablando de ese tipo de pecados,
Luego dice, airaos, pero no pequéis. Y uno dice, ¿y por qué Pablo mete aquí lo de la ira? Hermanos, porque cuando tenemos ira, cuando tenemos rabia, más ligero pecamos con esta. ¿O no? ¿Aló? Pasó derecho. Allá fue a dar a la cruz. Hermano, cuando tenemos ira, dejamos salir de nuestra boca cosas que no deberíamos. Entonces Pablo dice, airaos, ¿pero qué? Pero no pequéis. Y luego agrega, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar ¿a quién? Al diablo. ¿Qué es no dejar poner el sol sobre nuestro enojo? Eso es una expresión proverbial hebrea que significa no dejes pasar un día sobre tu enojo. Si tú te enojaste y por causa de tu enojo pecaste con tu boca, maldijiste a tu semejante, dijiste lo que no tenías que decir, etcétera, te machucaste el dedo, te dio ira por machucarte el dedo, y en vez de decir gloria a Dios, dijiste un ajo o una cebolla, pecaste con tu boca. Entonces dice el Señor, no deje que se acabe el día sin venir confesando tu pecado, pidiendo perdón, arrepintiéndote de tu pecado. Porque si tú dejas pasar un día, dice, le estás dando lugar al diablo. Ahora, lo que voy a decir a continuación no lo dice la Biblia. Es algo que yo vi en una visión, así que no podemos hacer una doctrina de eso, ¿oyó, hermanos? Eso hace parte de mi experiencia, lo comparto porque tiene relación. Pero cuidado, usted no salga por allá a decir, vea, aprendí en la iglesia lo que voy a decir a continuación. Yo vi en una visión, cuando un creyente peca y no confiesa su pecado, que el enemigo está ahí contando el tiempo. Se pasa un día y la persona no se arrepintió. Él viene, Satanás viene y le da una vuelta a ese creyente con un hilo como el de una araña, hermano. Eso es prácticamente invisible. Y le da una vueltecita con ese hilo. 2 días sin arrepentirse, 2 vueltas, y así sucesivamente. Y si el creyente lleva meses, años sin arrepentirse de algo que por ahí hizo antes, Satanás es capaz de atar a esa persona en alguna área de su vida. Y hay creyentes que están atados en áreas de sus vidas porque la causa fue que en el pasado cometió un pecado, no lo confesó, no se arrepintió y le dio lugar al diablo. Es verdad que nuestra victoria está en Cristo, pero nosotros descuidamos esa victoria. Y por causa del pecado, Satanás puede demonizar a una persona. La atadura de Satanás puede causar demonización en el creyente. Quiero hablar de 5 áreas para terminar rápidamente. 5 áreas de pecado para que el creyente pueda quedar demonizado. Número 1, la maldad generacional. En algunos casos los demonios parecen identificarse con el linaje de las personas, lo que puede producir en la transmisión genética de los padres sobre los hijos un carácter hereditario de la maldad, no del pecado en sí, sino de la maldad. O sea, no de los pecados del papá. Dios no le va a achacar la culpa de los pecados que cometió el papá al hijo. Pero la maldad que cometió el padre puede pasarse hereditariamente al hijo. Éxodo capítulo 20, versículo 5. Dice: yo Jehová. Bueno, no te inclinarás a ellas, ni las honrarás, o sea, a las imágenes, porque yo soy Jehová tu Dios fuerte, celoso, que visito la maldad. ¿Que visito qué?
No el pecado, los pecados. Dice la maldad. Una cosa son los pecados y otra cosa es la maldad. La maldad es la expresión del mal que hay en nosotros, que lo hacemos desde que somos niños. El niño en la escuela, que está en el pupitre de atrás de su compañerito y tiene ganas de hacer el mal y le pega un cocotazo. ¡Pah! Y cuando el niño voltea a mirar por qué le dio el cocotazo, por el otro lado le está quitando el cuaderno. O sea, la maldad. No sé si me estoy dando a entender. ¿Listo? Hay una maldad en nosotros y a veces se expresa de forma leve o se expresa de forma grave. Ir y asesinar a una persona, o ir y cometer un genocidio como lo hizo Hitler, por ejemplo. Maldad. Y aquí dice: soy Dios fuerte, celoso, que visito la maldad. ¿De quiénes? De los padres. ¿Sobre quiénes? Sobre los hijos. ¿Hasta cuándo? Hasta la tercera y cuarta generación de los que ¿qué? Los que me aborrecen. Si hay una familia que aborrece a Dios, Dios visita la maldad de esa familia hasta la tercera y cuarta generación. Quiere decir que visita la maldad. ¿Qué quiere decir? Juicio sobre esas familias. Cuando una figura de autoridad se aparta de Dios para servir a otros dioses, para servir a Satanás, para servir a otros espíritus, para cometer grandes perversidades, con frecuencia tales personas consagran a los dioses, a los ídolos, al diablo. Consagra su familia. No necesariamente haciendo un rito, simplemente por ejecutar la maldad ya está consagrando a su familia y sus futuras generaciones para que Dios visite la maldad sobre ellos. ¿Cuál es el remedio para esto? La confesión de los pecados. Tenemos casos como el de Nehemías, tenemos casos como el de Jeremías, como el del profeta Daniel, que confesaron el pecado de su pueblo, que confesaron los pecados de sus padres. Ellos no lo cometieron, pero confesaron los pecados de las generaciones anteriores. Ahora, pastor, ¿y qué es confesar el pecado? Ya que usted me lo pregunta, yo se lo contesto. Confesar no es decir: Señor, perdóname. Pero claro que en el arrepentimiento hay que pedir perdón, por supuesto, pero eso no es confesar el pecado. Confesar el pecado es estar de acuerdo con lo que Dios dice sobre ese pecado. Ejemplo, cuando tú lees Proverbios capítulo 6, por allá el verso 16, si no estoy mal, habla 6 cosas aborrece Jehová y aún 7 abomina su alma. Dice, una de las primeras cosas, ponga el siguiente versículo para leer, vea: los ojos altivos y ¿qué más? ¿La lengua qué? Mentirosa. Hablemos de la mentira, que a veces nosotros no juzgamos eso como algo grave. No, eso es la mentirilla, la mentira blanca, etcétera. Mentira es mentira. De hecho, una verdad a medias es una mentira. ¿Y qué dice ahí? Que Dios aborrece la lengua mentirosa. Entonces, si yo dije la mentira, y como no es un pecado tan grave, yo no me fui a emborrachar, yo no adulteré, no estuve en fornicación, esas cosas son graves. La mentira no, Dios sabe, Dios entiende. Y entonces no me arrepiento, no confieso mi pecado, viene, le estoy dando lugar al diablo, él viene y empieza a atarme. Es más, se pueden estar acumulando mentira tras mentira, tras mentira, tras mentira. Entonces, la confesión del pecado es decir lo mismo que Dios dice sobre la mentira. Señor, confieso mi pecado. Tú dices que tú aborreces la lengua mentirosa. Señor, yo he mentido. Me pongo de acuerdo contigo. Yo también aborrezco la mentira. Y te pido que me ayudes. Eso es la confesión del pecado. Hermanos, después de que usted una y otra vez confiese su pecado, tenga que confesar el mismo pecado
le aseguro que usted terminará aborreciendo ese pecado. Número 2, el abuso infantil. La víctima del abuso infantil se convierte en víctima del pecado de otros. Y cuando hablo de víctima de abuso infantil, no estoy hablando solo en el sentido sexual. Abuso, cualquier tipo de abuso a los niños puede causar demonización cuando esto ocurre en la infancia o en la adolescencia, en las edades tempranas. El Señor Jesús, mire lo que dice en Mateo, en el capítulo 18, versículo 6. Él habló sobre la relación entre el Padre Celestial y los niños. Pero no, voy a leer, leamos, creo que es el verso 3, leámoslo para que veamos que ahí está hablando de los niños. Y dijo: de cierto os digo que si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Ahora sí, el verso 6. Mire, viene hablando de los niños literalmente. Dice: cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeños que cree en mí, mejor le fuera que se le colgase al cuello una piedra de molino de asno y que se hundiese en lo profundo del mar. Versículo 10. Mirad que no menospreciéis a uno de estos pequeños, porque os digo que sus ángeles en los cielos ven siempre el rostro de mi Padre que está en los cielos. Cuando el niño crece, cuando el niño despierta su conciencia y comienza a tener conductas de rebeldía, conductas impropias, conductas hasta de blasfemar, es muy posible que él tenga una demonización. ¿Por qué? Porque cuando era pequeño lo abusaron. También hemos sabido de casos, y hace parte de nuestra experiencia, lo que se conoce como la fragmentación de la personalidad, que es muy parecida a la demonización, pero que no es demonización. Resulta que cuando en las edades tempranas, antes de los 5 años, el niño es abusado, cuando el niño va creciendo, su recuerdo no le da para recordar con claridad lo que le hubiesen hecho. Luego se manifiesta en alguna conducta. Tuvimos el caso en plena cuarentena de una chica en Manizales que cuando cumplió 19 años ella misma se permitió tener un novio en la universidad. Y cuando se dio su primer beso con su novio, empezó a tener un doble comportamiento, lo que llaman los psicólogos doble personalidad. Había momentos que ella se comportaba como una niña de 3 años y comenzaba a hablarle a la mamá como una niña de 3 años. Mamá, yo que lo tetelo, algo así. Y la mamá al principio pensó que ella jugaba, que ella estaba tomando del pelo, pero después se dio cuenta que ella tenía conductas de niña de 3 años. Resultaron llevándola al psicólogo, del psicólogo al psiquiatra y del psiquiatra internada en una clínica de reposo mental durante 1 mes, con medicamentos. Resulta que cuando la niña se comportaba así, armaba berrinche como una niña de 3 años, la habían llevado donde los pastores, donde cuanto pastor la familia sabía que Dios los usaba en liberación, y los habían llevado a la chica, ministraban liberación, se manifestaba algo decían: no, ella es mía, y creían que era un demonio, y aparentemente quedaba libre, pero después nuevamente se repetía el episodio, la llevaban donde otro pastor, supuestamente la liberaban y nuevamente se repetía, y por último tuvieron que llevarla al psicólogo, del psicólogo al psiquiatra y del psiquiatra a la clínica. Estando ella en la clínica, un alumno mío que conocía a esa familia me preguntó que si yo podía tener una orientación sobre
ese caso. Tuvimos una videollamada, la mamá de la chica me comentó todo el caso y mientras ella me hablaba yo dije, puede ser que no sea demonizada, sino que haya un fragmento en su personalidad. A la niña pudo haber sido que la abusaron, ella no lo recuerda y tan pronto como tuvo contacto con un hombre en el sentido amoroso, surge esta nueva personalidad que había estado ahí, fisurada en su personalidad. El trauma salió a flote. Y entonces yo dije a la mamá que cuando le dieran de alta a la chica, hiciéramos una nueva videollamada, que la chica pudiera estar frente a la pantalla y yo poder hablar con ella. Y entonces cuando se nos dio el caso, hablé con la chica y la chica tenía esa manifestación. Y le hablamos a la niña de 3 años sobre Jesús. ¿Tú conoces a Jesús? Y ella decía que no. Y hubo que explicarle que Jesús es el hijo de Papito Dios, que Papito Dios, como hablándole a una niña, que Papito Dios había enviado a ese hijo para que muriera en la cruz, para que pudiéramos ser salvos, para que tuviéramos vida eterna, etcétera, etcétera, etcétera. Lo más sencillo posible, decirle. Y se le pidió a la niña que si quería aceptar a Jesús como su Salvador, y ella dijo que sí. Repitió la oración de fe e inmediatamente volvió a ser la chica de 19 años. Y no volvió a tener las recaídas. Ese fragmento de su personalidad tenía que reconocer a Cristo. La chica de 19 años era cristiana, la de 3 no. En el libro Manual de Guerra Espiritual yo había aprendido eso. El autor se llama Ed Murphy. Es un mamotrete como de 2500 páginas. Él hace una investigación muy seria a la luz de las Sagradas Escrituras y él advierte a través de sus experiencias. Tuvo el caso de una mujer llamada Rebeca que tenía 37 personalidades distintas, porque había sido una mujer que había sufrido mucho cuando era niña. La abusaron múltiples veces. Número 3, los pecados sexuales. La sexualidad, hermano, ocupa un lugar muy importante dentro de las actividades humanas y la sexualidad refleja de manera singular la relación que Dios quiere tener con su pueblo, una relación íntima. Cuando esto se hace fuera de los parámetros establecidos por el Señor, es muy probable que las personas tengan problemas de demonización. Mujeres y varones, sepan ustedes, ya que los niños están abajo en clase, sepan ustedes que cuando el varón vierte dentro de la mujer, no solo pasa sus espermas, pasa su espíritu, el espíritu que hay en ellos. Y si el varón tiene unos espíritus demoníacos, parte de eso pasa a la mujer. E igualmente el varón queda impregnado del espíritu que carga a esa mujer. No estoy hablando del espíritu humano, sino de los espíritus que puedan haber en esas personas. Por eso Dios dice: cuidado con la fornicación, cuidado con el adulterio. Por eso Dios demanda que el creyente debe cuidarse de estas cosas. Denuncia que los pueblos antiguos tuvieron que ser destruidos por Dios precisamente por la perversión sexual. Sodoma y Gomorra y el mundo antediluviano, el apóstol San Pablo lo expresa en Romanos capítulo 1. Esas generaciones, completas generaciones, tuvieron que ser destruidas por Dios por causa de la perversión sexual. Es delicado. El apóstol San Pablo dice que cambiaron el uso natural de la mujer para ser hombre con hombre y mujer con mujer. Cualquier cosa, cualquier actividad sexual que esté por fuera de lo que es normal, de lo que es natural establecido por Dios, ser heterosexuales, mantener una pareja sexual estable, es lo que Dios dice. Cuando eso no se practica, pueden venir problemas espirituales, problemas demoníacos. Número 4,
las maldiciones en el mundo espiritual. Hasta aquí hemos mencionado la maldad generacional, el abuso infantil, los pecados sexuales y número 4, las maldiciones en el mundo espiritual. La Biblia empieza y termina con maldiciones. En Génesis capítulo 3 verso 14 hay una maldición sobre la serpiente, luego una maldición sobre la tierra por causa del hombre. Y al final, en Apocalipsis 22 verso 3 dice que en la tierra, cuando el Señor Jesús establezca su reino milenial, la maldición ya no será más. Pero mientras tanto, el ser humano es difícil que se escape, que tenga escapatoria de las maldiciones en el mundo espiritual. Por lo tanto, la demonización también es posible en los creyentes si los creyentes están asediados por maldiciones. Las maldiciones pueden ser de tipo familiar. Si un padre maldice a su hijo, tenga cuidado. Si el hijo peleó con el padre y por causa de esa pelea, de esa discusión, el padre maldijo al hijo, no le dijo necesariamente te maldigo, no, sino que dice le va a ir mal. O una mamá dice lo veré a usted ahí postrado, arruinado, en fin. Y ellos premonicionan lo mal para sus hijos. El hijo debe ser sabio. Busque al papá, busque a la mamá y hágalo que lo bendiga, para que se corte toda maldición. Las maldiciones pueden ser de tipo espiritual, emitidas por los siervos de Satanás. Un brujo, una bruja puede maldecir a un creyente. Y si el creyente no tiene un nivel espiritual óptimo delante de Dios, la maldición puede surtir efecto en ese creyente. Mientras que el creyente tenga un nivel espiritual superior al del brujo, esa maldición se le revertirá al brujo. Pero tenga en cuenta que el brujo vigila toda la noche. Tenga en cuenta que el brujo ayuna. Tenga en cuenta que el brujo es metódico con sus rituales. Y si el creyente va a la iglesia cada que se cae una casa, y si el creyente lee la Biblia por ahí cada Semana Santa, y si el creyente no ora, y si el creyente no vigila, y si el creyente ni ayuna, ¿qué nivel espiritual podrá tener ese creyente frente a ese brujo? O también las maldiciones pueden ser emitidas, ojo, por los mismos siervos de Dios. Qué lastimoso, eso es lamentable. Pero se ha visto siervos de Dios maldiciendo la grey. De Santander con mi familia, una familia de la iglesia donde nosotros asistíamos, a la medianoche estaba frente a la casa de una hermana maldiciendo a esa hermana. ¿Saben qué pasó? Meses después, a la hermana le detectaron cáncer de mama, porque esa era la maldición que ellos habían vertido sobre la hermana. Usted dirá que no, pero sí. Es delicado. Tengamos cuidado. Por último, termino con esto: prácticas ocultistas. Hay dos grandes clases de ocultismo, hermanos queridos, con las que estamos en guerra continuamente. Número uno, el ocultismo no cristiano. Y número dos, el ocultismo cristiano. Sí, hay ocultismo cristiano. Y aquí es donde se encasilla la mentira que llenó Satanás el corazón de Ananías. Miren, la actividad ocultista cristiana tiene una base en la manipulación. Cuando un líder cristiano manipula a los demás, eso es tanto como una brujería. Y lamentablemente, muchos líderes cristianos hoy día manipulan
a la grey. Y lo hacen desde 3 áreas. A saber, número 1, la doctrina. Número 1, la doctrina. Número 2, las experiencias con el Espíritu Santo. Y número 3, la comunión del cuerpo de Cristo. Cuando esas 3 cosas no se conocen desde la Biblia, el líder cristiano, el líder eclesiástico, entra a manipular la información. Y entonces esa manipulación, que no es lo que Dios está diciendo en su palabra, sino lo que al líder le conviene decir, entra una actividad demoníaca ahí. Usted leerá en Apocalipsis el caso de una de las 7 iglesias en Apocalipsis, en donde había una mujer que se decía profetisa llamada Jezabel, que seducía a los siervos de Dios. ¿Cómo los seducía? Dice, enseñándoles. ¿Cuál era la seducción de Jezabel dentro de la iglesia de Tiatira en Apocalipsis? Enseñando a los siervos ¿a qué? A comer cosas sacrificadas a los ídolos, a fornicación. Entonces, cuando un líder eclesial, sea hombre o sea mujer, entra a manipular diciéndose, vea, esto es profecía, así me dice el Señor, Dios me reveló, mira, usted tiene que dar su carro para la obra de Dios. A ver, y cosas de esas. Estoy dando ejemplos que se me ocurren ahorita. Manipulaciones, hermanos queridos, seducciones, eso es espiritual. Eso es espiritual. Y puede causar demonización en los hermanos. Pero para más acechanzas del diablo, vamos a hablar en nuestra próxima entrega. Y vamos a hablar sobre la autoridad que tiene la iglesia sobre las acechanzas del diablo. Hasta aquí hemos mostrado en términos generales algunas de sus acechanzas, pero me interesa que la iglesia sepa la autoridad que hemos recibido de Dios para contrarrestar toda acechanza del diablo. Quiero terminar diciendo, hermano, hermana, no es la primera vez que lo digo, lo voy a repetir. Usted no es cualquier cosa. Usted es un hijo y una hija de Dios. Ha sido redimida, ha sido redimido, comprado con la sangre. No estamos haciendo uso de esa victoria. Lo que pasa es que nosotros ignoramos cómo emplear esa victoria a nuestro favor, pero tenemos todo de ganar. Gracias a Dios que Él ha establecido sobre nosotros sus promesas, sus bendiciones, su victoria. La Biblia dice que somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. La Biblia dice que todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. La Biblia dice que mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Y si Dios por nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Quién nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús? Dice, ni la vida, ni la muerte, ni lo profundo, ni lo alto, ni lo ancho, ni lo angosto, ni lo presente, ni lo porvenir, ni ángeles, ni principados. Nada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Cierre sus ojos.